Hola, bienvenido a tu canal central Top 10. Hoy te presentamos el Top 10 de los aeropuertos más peligrosos del mundo. El miedo a volar puede ser un impedimento para muchos cuando están planeando sus vacaciones o algún viaje de negocios, y es que en algunos casos este temor se justifica de alguna manera, debido a las condiciones de diseño y ubicación de algunos aeropuertos. Para evidenciarlo, veamos el Top 10 de los aeropuertos más peligrosos del mundo. Top 10. Para iniciar mencionaremos el aeropuerto Courchevel, en Francia. El altipuerto de Courchevel está ubicado en una estación de esquí en los Alpes franceses. El aeródromo está a 2008 metros sobre el nivel del mar y tiene una pista muy corta de solo 537 metros. Las escuetas medidas de la pista hacen que los aviones que prestan sus servicios en el aeródromo alpino sean de motores turbohélice y los pilotos deben estar en posesión de una habilitación especial que le permita el aterrizaje en este tipo de aeródromos de especiales características. Los principales usuarios del aeródromo son personas adineradas que acuden en invierno a las estaciones de esquí de la zona. Las compañías usuarias del campo de vuelo son de vuelos charter, es decir, que no se comercializan por los canales habituales de venta, ya que no existe ninguna línea regular que lo conecte con algún aeropuerto francés. Este lugar fue utilizado 2 veces para filmar las películas de James Bond. Es especial y extraordinario, pero también peligroso. Los que vuelan a este aeropuerto en el corazón de la región de Rhône-Alpes, en Francia, sentirán nervios al ver lo corta que es la pista de aterrizaje. Top 9. Continuamos con el aeropuerto internacional de Gibraltar, que se encuentra en el istmo que une el territorio británico de ultramar de Gibraltar con España. Es un aeropuerto internacional a 500 metros equidistantes del casco urbano de Gibraltar y del centro de la línea de la Concepción, ciudad y municipio español del sur de la provincia de Cádiz. Es conocido como uno de los aeropuertos más peculiares del mundo por la forma en la que afecta al tráfico de la ciudad. La avenida Winston Churchill, la principal arteria de la ciudad y punto de conexión con el resto de la península ibérica, atraviesa literalmente la pista de aterrizaje del aeropuerto de Gibraltar. Por ello, cada vez que un vuelo necesita aterrizar o despegar, el tráfico se detiene durante aproximadamente 15 minutos y se reanuda de nuevo una vez la operación ha terminado. Solo un semáforo y una valla son los encargados de frenar el tráfico de vehículos terrestres para dar vía libre a los aviones que despegan o toman tierra en el peñón. El riesgo nada tiene que ver con las dimensiones de la pista, que están relativamente bien, ni con la visibilidad de la zona, que gracias al clima sur de la península suele ser bueno. El problema real de este aeropuerto se centra en esa carretera que corta la pista y en la que cualquier persona puede cruzarla andando o en un vehículo, moto, bici o como bien guste sin ningún problema, siempre y cuando la valla esté levantada. Top 8. Es ahora el turno de destacar al Aeropuerto Internacional Madeira de Portugal, localizado en la isla de Madeira. Se encuentra en el municipio de Santa Cruz y es, sin duda, un aeropuerto curioso, comenzando porque está rodeado de agua. Como dato también curioso es que los pilotos de avión que vuelan a Madeira precisan de un permiso especial para ello, ya que el Aeropuerto Internacional de Madeira tiene una pista considerada una de las más complicadas del mundo para realizar aterrizajes, por el pequeño tamaño de su pista y también debido a la fuerza del viento. Su pista es una de las más difíciles y peligrosas del mundo a la hora de realizar aproximaciones y aterrizajes, debido a las altas turbulencias, ocasionadas cuando la velocidad del viento es superior a 15 nudos, a pesar de que ha sido modernizado en los últimos años, realizándose una ampliación de la pista gracias a la construcción de un viaducto sobre el mar. Top 7. En este lugar encontramos al aeropuerto Barra en Escocia. Es un aeropuerto STOL, es decir, que recibe aviones con capacidades especiales para el aprovechamiento directo de las leyes de la inercia. Está situado en la ancha bahía de Drigmore, en la punta norte de la isla de Barra, que forma parte de las Hébridas Exteriores de Escocia, en Reino Unido. Se destaca por ser el único aeropuerto del mundo con vuelos regulares, donde sus operaciones se realizan sobre la superficie de una playa. Es entonces un extraño aeropuerto cuya pista desaparece 2 veces al día. La playa dispone de 3 pistas de aterrizaje, todas delimitadas con postes de madera en las cabeceras de cada pista. Esto permite a las aeronaves Twin Otter de la compañía Loganair que operan en este aeropuerto poder aterrizar de
de cara al viento. En pleamar, las pistas quedan inundadas, con lo cual las horas de vuelo varían según la marea. En ocasiones especiales se realizan vuelos de evacuación sanitaria y emergencia por las noches, con las luces de los automóviles indicando el centro de la pista y tiras reflectantes sobre la superficie de la playa. Top 6. Para continuar conociendo sobre estas peligrosas curiosidades, veamos el aeropuerto Juancho E. Irausquín, que es el único aeropuerto de la isla de Saba, Países Bajos, que se encuentra en el Caribe. Es considerado como una pista comercialmente útil más corta en el mundo. A pesar de la reputación de ser uno de los aeropuertos más peligrosos del mundo, no han ocurrido accidentes en él. La reputación de riesgo del aeropuerto se debe a su posición física, ya que está rodeado por un lado de altos cerros. En el otro lado de la pista y en ambos extremos, acantilados que dan al mar. Además, la pista de aterrizaje en el aeropuerto es muy corta. Mide 396 metros, lo que crea la posibilidad de que un avión podría rebasar la pista durante el aterrizaje o despegue y terminar en el mar o en los acantilados rocosos. Aunque el aeropuerto está oficialmente marcado como cerrado al tráfico, los aviones regionales de hélice son capaces de aterrizar en ellos. Top 5. En este lugar se ubica el Aeropuerto Internacional Princesa Juliana, que se encuentra en Sint-Maarten, la parte neerlandesa de la isla San Martín, y es el tercer aeropuerto con mayor número de pasajeros anuales del Caribe. Aparece en esta clasificación de riesgo debido a que los aviones vuelan a escasos 25 metros sobre la playa de Majo, siendo aviones de pasajeros de gran tamaño que son comunes en la isla, lo que atrae a aficionados a esta costa. El gobierno local advierte que acercarse demasiado en el momento de la llegada y la salida de las aeronaves puede dar lugar a lesiones serias o incluso la muerte, debido a la posibilidad de ser succionado por una turbina o ser lanzado hacia el mar sin poder salir. Es uno de los pocos lugares en el mundo donde se puede ver a los aviones en su despegue o aterrizaje justo debajo del mismo. Debido a que la pista de aterrizaje y despegue no cuenta con pista de rodaje, la misma tiene dos salidas para el giro de 180 grados y la mayoría de las veces un avión tal como el Boeing 747 o el Airbus A340, que son los más grandes que llegan a este aeropuerto, tiene que utilizar el total de la pista para su recorrido de frenado y de despegue. Tal es el caso cuando ocurre un despegue desde la cabecera de la pista 28, en el que los aviones pasan a escasos metros de la defensa. Top 4. Es esta la oportunidad de mencionar el aeropuerto Tenzin Hillary, que es un aeropuerto pequeño en el pueblo de Lukla, en Khumbu, distrito de Solo Khumbu, zona de Sagarmatha, este de Nepal. Está situado a 2.860 metros sobre el nivel del mar y la pista tiene una longitud de 450 metros. Los factores que hacen que este aeropuerto sea considerado peligroso son el hecho de que está rodeado de montañas, haciendo que su localización geográfica sea un problema. Luego, si le agregamos la longitud de la pista de tan solo 450 metros, además tiene una pendiente y al final existe la presencia de un muro, ocasionando que los aterrizajes sean muy arriesgados. En el aeropuerto de Lukla los peligros sobran y por ello solo se permite el aterrizaje de helicópteros y aviones pequeños de propulsión de ala fija y únicamente pilotos bien entrenados asumen el desafío de despegar y aterrizar en su única pista, enclavada sobre un acantilado en medio de montañas muy altas y puntiagudas. Top 3. Para continuar con esta clasificación, destacaremos el aeropuerto de Skiathos, que está ubicado en la isla de Skiathos, a 3 kilómetros de la capital en Grecia. Es el aeropuerto con la pista de aterrizaje más corta de Europa, con tan solo 1.628 metros de pista. Debido a las irregularidades del relieve de Skiathos, se construyó sobre tierra ganada al mar y sobre una pequeña isla llamada Lazareta, uniendo así las dos islas para hacer una más grande. Debido a la reducida longitud de la pista, las aerolíneas exigen a sus pilotos una preparación extra a la formalizada. Es por eso que la isla de Skiathos se ha convertido en el destino turístico número 1, no por sus hermosas y bellas playas de ensueños, sino por su aeropuerto cuya pista corta y estrecha con el mar, circundante en ambos extremos, permite presenciar un espectáculo delirante de aterrizajes y despegues de aviones a tan solo escasos metros de los turistas. Top 2. Es el turno para el aeropuerto Tocontín de Tegucigalpa,
siendo sin duda uno de los más peligrosos del mundo debido a que está situado en un valle rodeado de montañas y que obliga a los pilotos a utilizar toda su pericia para afrontar el aterrizaje en su corta pista de 1863 metros. No solo eso le hace especialmente peligroso, sino que los aviones pasan a escasos metros de la población tegucigalpense, así como de las carreteras de la capital hondureña. Sin duda alguna, los aterrizajes en Tocontín no son aptos para cardíacos, donde los pilotos de las aerolíneas comerciales que operan en el aeródromo del territorio hondureño deben contar con la pericia suficiente para lograr el descenso sin que se le acabe la pista. Prueba de ello son los aplausos que reciben el capitán del avión y los asistentes de vuelo de la aeronave cuando ésta ha tocado tierra, mientras otros elevan sus plegarias al cielo en agradecimiento. Adiós. Top 1. Este primer lugar de aeropuertos más peligrosos del mundo fue otorgado al Aeropuerto Internacional de Paro. Es el único de los 4 que tiene Bután, situado a 6 kilómetros de la ciudad de Paro y 48 kilómetros de la capital del país, Thimphu, Reino de Bután, construido en plena cordillera del Himalaya. Debido a las dificultades geográficas que rodean el Aeropuerto Internacional de Paro, solo 17 pilotos en todo el mundo tienen permiso para pilotar un avión hasta allí. El principal problema con el que se encuentran los pilotos que tratan de aterrizar en este aeropuerto son las montañas de alrededor de 5.500 metros de altura que rodean la pista, haciéndola casi inaccesible. Situado a 2.237 metros de altitud, el aeropuerto de Paro fue construido en uno de los amplios valles que se encuentran junto al río Parushu. Posee una pista relativamente pequeña de poco más de 1.200 metros de longitud y en este sitio solo se puede volar de día y con perfectas condiciones de visibilidad. Después de haber visto y evaluado la peligrosidad de cada uno de los aeropuertos mencionados, queremos saber tu opinión. Si deseas hacer algún aporte, utiliza la casilla de comentarios. Además, si te gustó el video, pulsa el icono de la manito, compártelo con tus amigos, suscríbete a nuestro canal central, Top 10. Y no olvides activar la campanita de notificaciones para avisarte de un nuevo video que seguro te va a encantar.